En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Bloqueé a toda mi familia cuando excluyeron a mis hijos autistas. Años después tocaron mi puerta devastados. Me encuentro compartiendo esta historia porque necesito desahogarme y escuchar sus consejos sobre una situación que jamás pensé vivir, donde las personas que creía más cercanas terminaron siendo quienes más dolor me causaron. Mi hermana mayor y yo teníamos una relación muy especial durante nuestra niñez. Con solo 2 años de diferencia, éramos inseparables. Compartíamos todo, desde juegos en el patio hasta largas conversaciones en nuestra habitación sobre nuestros sueños futuros. Emma, como la llamaremos, destacaba naturalmente en todo lo que hacía. Era la estudiante perfecta, con una personalidad que atraía a todos, combinando seguridad con dulzura. La verdad es que yo la admiraba profundamente y quería ser como ella. Aunque nuestros padres la preferían y eso a veces me dolía un poco, mayormente me sentía orgullosa de ser su hermana. Mis padres nunca llegaron a comprenderme realmente, pero Emma siempre estuvo ahí para apoyarme. Nuestra relación comenzó a cambiar cuando decidí irme a estudiar negocios a otro estado. Emma se quedó en nuestra ciudad, y aunque seguíamos en contacto por teléfono y mensajes, ya no era igual que vivir juntas. Mientras ella construía su carrera y hacía nuevos amigos en nuestra ciudad natal, yo me concentraba en mis estudios, y trataba de establecerme en un lugar nuevo. A pesar de la distancia física, confiaba plenamente en nuestra conexión. Cada vez que volvía a casa, retomábamos nuestra cercanía como si el tiempo no hubiera pasado, conversando hasta la madrugada como antes. Ella me contaba sobre su trabajo, la gente nueva en su vida y sus planes futuros. Yo le hablaba de la universidad, mis retos y esperanzas. Era diferente a antes, pero suficiente para mantener vivo nuestro lazo de hermanas. Después de graduarme, decidí quedarme en la ciudad donde había estudiado porque conseguí un buen trabajo. Por su parte, Emma comenzó una relación seria con Mark en nuestra ciudad. Cuando hablaba de él, se notaba lo enamorada que estaba, y yo me alegraba sinceramente por ella porque merecía a alguien que valorara lo especial que era. Mi vida también dio un giro inesperado cuando conocí a Jack en un evento laboral. Era un hombre maravilloso con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Congeniamos inmediatamente, y pronto pasábamos juntos cada fin de semana. Jack me daba exactamente lo que necesitaba: paciencia, comprensión y apoyo como nunca antes había experimentado. Me hacía sentir valorada y amada. Nuestra relación avanzó rápidamente y antes del año, me propuso matrimonio. Estaba felicísima y corrí a contarle a Emma. Ella se alegró por mí, pero noté un sutil cambio en nuestras conversaciones después de eso. Era como si los papeles hubieran cambiado, ya no era solo mi hermana mayor, sino alguien con su propia vida y planes que no siempre me incluían. Me casé con Jack y todo iba muy bien. Luego llegó el momento más importante: formar una familia. Estábamos muy ilusionados con ser padres y cuando quedé embarazada, sentí que todo era perfecto. Tuvimos un hermoso niño llamado Ethan, pero conforme crecía, notamos que su desarrollo era diferente. Después de muchas consultas y exámenes, cuando tenía 3 años le diagnosticaron autismo. Nuestra vida cambió completamente. Nos dedicamos por completo a darle todo el cuidado y apoyo que necesitaba. Era difícil, pero estábamos decididos a ofrecerle la mejor vida posible. 2 años después nació nuestra hija Esther, quien también fue diagnosticada con autismo, aunque sus síntomas eran menos pronunciados que los de Ethan. Criar a nuestros 2 hijos requería mucho más que amor y paciencia. Necesitábamos tiempo, energía y recursos que nos exigían al máximo. Adaptamos toda nuestra vida para atender sus necesidades, yendo a incontables terapias, luchando por su educación y creando un hogar donde pudieran desarrollarse. Era agotador pero gratificante. Cada pequeño logro se sentía como una gran victoria. Mientras nuestra familia se unía más, la distancia con mis padres y Emma aumentaba. Las llamadas de Emma eran cada vez más cortas y superficiales. Nunca nos visitaba, y cuando yo iba a casa, las interacciones con ella y nuestros padres se sentían incómodas. Era como si ya no supieran cómo tratarnos, o peor, como si no quisieran hacerlo. Se notaba su incomodidad con Ethan y Esther, cómo les costaba interactuar con ellos o entender sus necesidades. Me dolía mucho, pero intentaba no pensar en ello, y concentrarme en la familia que estaba formando con Jack. Con el paso del tiempo, Emma conoció a Daniel, un empresario exitoso. Aunque parecía buena persona, algo en él no me daba confianza. Por supuesto, no podía decirle a Emma que se alejara basándome solo en una corazonada, así que solo le di una sutil advertencia. Salieron por un tiempo antes de comprometerse. Me emocioné mucho por ella y esperaba con ansias su boda. Al principio, cuando me contó, pasábamos horas hablando sobre los planes y detalles de la boda. Incluso me dijo que yo sería su única dama de honor. Sin embargo, conforme pasaban los meses, noté que no me incluía en los preparativos como esperaba.
Emma me aseguraba que todo estaba bajo control y que no quería molestarme porque sabía que estaba ocupada con el trabajo. En ese momento le creí, confiaba en ella. Un día, mientras revisaba las redes sociales, lo vi. Emma había publicado fotos de su boda. Ahí estaba ella, preciosa con su vestido blanco, junto a Daniel. El texto decía: recién casados no podría estar más feliz. En las fotos aparecían mis padres, familiares y muchos invitados. Sentí como si me hubieran golpeado. Mi hermana, mi mejor amiga, se había casado sin decirme nada. La llamé inmediatamente, pero no contestó. Intenté con mis padres, pero tampoco respondieron. Finalmente, le envié un mensaje felicitándola y preguntando por qué no me había avisado. Respondió horas después: lo siento, hermana. Decidimos hacer una ceremonia pequeña e íntima. No queríamos distracciones. Eso eran mis hijos para ella, para nuestros padres, para todos, una distracción. Me destrozó. La hermana que siempre me había apoyado me había excluido de su día más importante por mis hijos. Y nuestros padres lo habían permitido, probablemente aliviados de no tener que explicar a sus nietos especiales frente a sus amigos de clase alta. Entiendo perfectamente que algunas personas prefieran no tener niños en su boda, y está bien. Emma podría haberme dicho simplemente que prefería que no lleváramos a los niños, pero excluirnos completamente de su día especial fue devastador. No contesté su mensaje. En lugar de eso, me enfoqué en cuidar a mi familia. Ya que estaba furioso por cómo me habían tratado, pero le pedí que no confrontara a Emma ni a nuestros padres. No quería más problemas. Las semanas se convirtieron en meses y luego en años. Tomé la decisión difícil de cortar contacto con Emma y nuestros padres. No quería hacerlo, pero necesitaba protegernos a mis hijos y a mí del dolor que nos causaban. No podía permitir que mis hijos se sintieran menos o como una carga. Emma intentó contactarme algunas veces, pero no pude responderle. El dolor era demasiado profundo. Nuestros padres nunca intentaron comunicarse. Así que durante 2 años, construí una barrera a nuestro alrededor, protegiendo a mis hijos del amor condicional de quienes deberían haberlos querido sin condiciones. Jack fue mi apoyo más grande, y juntos creamos una vida llena de amor, aunque fuera más pequeña de lo que había imaginado. Entonces, hace unos días, tocaron a mi puerta inesperadamente. Al abrir, encontré a Emma y a nuestros padres parados ahí, con regalos y sonrisas extrañas. Dijeron que querían reconectar, que se habían dado cuenta de la importancia de la familia y que extrañaban a mis hijos. Y entonces soltaron la verdad. Emma y su esposo llevaban 1 año intentando tener hijos sin éxito. Ella estaba muy triste y decía que ahora entendía lo importante que es la familia. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo el daño que nos habían hecho, esperaban volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada mientras intentaban justificar su comportamiento, pero ya no podía escuchar más. Les dije exactamente cómo me sentía, que no iba a permitir que usaran a mis hijos para llenar su vacío, y que no expondría a mi familia a su amor condicional. Después de que insistieran sobre cómo siempre me han querido, y que era mi obligación como hija y hermana perdonarlos, les pedí que se fueran de mi casa. Les dije que si realmente querían hacer las paces, necesitaban entender el daño que habían causado y hacerse responsables de sus acciones. Hasta entonces, no teníamos nada más que hablar. Esa noche recibí muchos mensajes de otros familiares llamándome insensible y cruel por rechazar a mi hermana y padres cuando intentaban reconciliarse. Me llamaron malagradecida y me acusaron de no tener corazón por no darles una segunda oportunidad, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría dejarlos volver a mi vida cuando habían demostrado tan claramente que su amor tenía condiciones? Ahora me pregunto si estoy haciendo mal al cerrarles la puerta y negarme a dejarlos volver a la vida de mis hijos, después de que nos trataron como si no importáramos. Actualización 1. Hola a todos. Han pasado 3 días desde que me encontré con Emma y mis padres, y todo ha sido una locura. Es como si ese encuentro hubiera causado un efecto dominó en toda la familia y ahora todos quieren opinar. El día después de que vinieron a mi casa, empezaron a llegar los mensajes. La primera fue mi tía Sharon, con quien solía llevarme muy bien antes de todo esto. Me llamó de repente y, como tonta, pensé que llamaba para ver cómo estaba. En vez de eso, me dio un sermón de 1 hora sobre perdonar a la familia, y me dijo que estaba siendo poco razonable al rechazarlos. Me dijo exactamente: han cometido errores, pero son familia y tienes que darles otra oportunidad. Te arrepentirás si no lo haces. Traté de explicarle que no era solo sobre perdonar, sino sobre proteger a mis hijos de personas que ya les hicieron daño. Pero ella no quería escuchar. Seguía repitiendo que la familia es la familia, y que yo estaba siendo muy dura. Cuando colgué, estaba agotada y más confundida que antes. Pero la tía Sharon fue solo el comienzo. Pronto, otros familiares que no había visto en años empezaron a dar su opinión por redes sociales y mensajes.
Todos decían más o menos lo mismo, que yo estaba siendo cruel, que necesitaba perdonar y que me arriesgaba a quedarme sola. No parecían entender, o quizás no les importaba, que perdonar no significa poner a mis hijos en riesgo de ser lastimados otra vez. Y por si fuera poco, Emma no ha parado de enviarme mensajes. Va desde disculpas llorosas hasta intentos de manipularme emocionalmente que solo me hacen sentir peor. Lo siento mucho, repite. He cambiado. Antes no entendía, pero ahora sí. Por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Quisiera creerle. Una parte de mí todavía extraña la relación que teníamos antes. Pero no puedo dejar de pensar que si no fuera por sus problemas para tener hijos, nunca habría venido a buscarme. ¿Habría aparecido en mi puerta con regalos y disculpas si pudiera tener sus propios hijos? ¿O habría seguido con su vida, sin importarle el daño que nos hizo? Mis padres, en cambio, no han dicho ni una palabra. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Al principio me sentí aliviada, pensando que tal vez estaban reflexionando sobre lo que hicieron, pero ahora su silencio me molesta. ¿Les da vergüenza hablarme? ¿O simplemente no les importa lo suficiente como para intentarlo? Jack ha sido mi apoyo en todo esto. Se ha esforzado más que nunca, ocupándose de la rutina de los niños para que yo pueda tener tiempo de procesar todo. Ha sido paciente y comprensivo, sin presionarme para hablar hasta que esté lista. Desde que mis padres vinieron y armaron todo este lío, Ethan ha estado más sensible y Jack es el único que puede calmarlo cuando tiene crisis. La crisis de Ethan me recordó cuánto ha afectado todo esto a mis hijos. Él es muy sensible a la tensión y puede notar el estrés en la casa. He intentado protegerlo a él y a Esther de lo peor, pero es imposible ocultar completamente mi ansiedad y frustración. Mientras abrazaba a Ethan después de su crisis, me di cuenta de todo lo que mi familia se ha perdido. Nunca han visto la alegría de Ethan cuando logra algo nuevo después de semanas de esfuerzo, o el orgullo en los ojos de Esther cuando termina un rompecabezas ella sola. No conocen para nada a mis hijos, y eso no es solo triste, es indignante. Aunque sigo firme en mi decisión a pesar de la presión familiar, sería mentira decir que no me está afectando. Los mensajes constantes, la manipulación emocional, que todos cuestionen lo que hago, es agotador. A veces siento todo el peso encima, y me pregunto si estoy exagerando. Tal vez debería dejarlos volver y darles la oportunidad que piden. Pero luego miro a Ethan y Esther, y sé que estoy haciendo lo correcto. Ellos merecen algo mejor que ser una idea de último momento en su propia familia. Mañana veré a mi terapeuta. He estado yendo con ella por un tiempo, y me ha ayudado a manejar momentos difíciles antes. Espero que pueda ayudarme a ordenar todo esto y a mantenerme firme sin dejar que la culpa y la presión me venzan. Por ahora, me estoy concentrando en lo más importante, mi familia cercana. Jack, Ethan y Esther son mi prioridad y no dejaré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, los haga sentir menos que las personas increíbles que son. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿estoy siendo muy dura? ¿Debería darle a Emma y a mis padres otra oportunidad? ¿O estoy haciendo bien en proteger a mis hijos de personas que ya demostraron que no los aceptan completamente? Actualización 2. Hola chicos, ¿cómo están? Han pasado muchas cosas estos días y nunca imaginé lo que pasó ayer. Estaba haciendo lo de siempre, recogiendo a Esther de su clase especial cuando todo cambió de repente. Mientras caminaba por el estacionamiento de la escuela, vi a Emma apoyada en su auto, pero no parecía la hermana segura de siempre. Tenía los ojos hinchados y rojos, el pelo despeinado y se veía completamente destrozada. Verla así, tan vulnerable y triste, me tomó por sorpresa. Iba a decirle que no tenía energía para más disculpas, pero antes de que pudiera hablar, Emma se derrumbó llorando. Era un llanto profundo y doloroso que venía desde adentro. Apenas podía hablar, pero entre lágrimas me contó que Daniel la había dejado. Al parecer, él no pudo aguantar la presión de sus problemas para tener hijos y había estado engañándola con su secretaria. Para empeorar todo, se había ido el día anterior, dejando a Emma destrozada y sola. Me quedé sin palabras. A pesar de todo lo malo entre nosotras, ver a mi hermana sufriendo tanto me llegó al corazón. Por un momento, todo el dolor y la traición pasada desaparecieron, reemplazados por una gran tristeza por ella. También me arrepentí de no haberle dicho antes lo que sentía sobre Daniel. Sin pensarlo, la abracé fuerte mientras lloraba en mi hombro, como cuando éramos niñas y nos consolábamos en los momentos difíciles. Después de un rato largo, nos calmamos lo suficiente para ir a un café cercano. Esther se entretuvo mientras me sentaba frente a Emma, que parecía estar apenas aguantando. Mientras tomábamos café, Emma me abrió su corazón y me contó todo. Me dijo que se había estado sintiendo muy sola desde que supo que no podía tener hijos. Mamá y papá trataban de disimular que habían puesto todas sus esperanzas en ella, y ahora no podía darles nietos. Al parecer,
Fueron ellos quienes sugirieron venir a mi casa después de 2 años porque la infertilidad de Emma les hizo pensar en su otra hija. Daniel mostró lo peor de sí mismo desde que se enteró. Le dijo cosas horribles a Emma, como que no podía hacer lo único que se esperaba de ella, y que él había mantenido todos estos años para no recibir nada a cambio. Aunque mi relación con mi hermana no era buena, quería hacer entrar en razón a este tipo por hablarle así a Emma. Lo más triste fue que Emma había preparado una cena especial para él, y lo encontró con su secretaria en la oficina. No paraba de disculparse por todo, la boda, los años sin hablarnos y aparecer de repente con nuestros padres. Me confesó que había sentido celos de la familia que yo había formado, incluso con todos nuestros desafíos. Admitió que se había dejado llevar tanto por la obsesión de nuestros padres con las apariencias que perdió de vista lo que realmente importaba. Escuchándola, sentí muchas cosas diferentes. Por un lado, me alivió que por fin reconociera el daño que había causado. Por otro lado, no podía dejar de pensar si alguna vez se habría acercado a mí si su vida no se hubiera derrumbado. Sentía que su repentino interés en reconectarse conmigo y mi familia venía más de su desesperación que de un arrepentimiento verdadero. Emma siguió explicando cómo las expectativas de nuestros padres habían marcado su vida, y cómo tratar de ser la hija perfecta había distorsionado sus prioridades, y la había llevado a tomar decisiones que lastimaron a quienes más quería. No justificaba lo que había hecho, pero me ayudó a entender mejor por qué lo hizo. Hablamos durante horas y al final pude ver que estaba verdaderamente arrepentida. Quería hacer las paces y ser parte de mi vida y la de mis hijos otra vez. Hicimos planes para que viniera a cenar la próxima semana. Le dejé claro que esto era una prueba, y que reconstruir nuestra relación llevaría tiempo y esfuerzo de su parte. Era un paso pequeño, pero importante. Sabía que si íbamos a avanzar, tenía que ser según mis condiciones, poniendo el bienestar de mis hijos primero. Cuando llegué a casa y le conté a Jack lo que había pasado, él me entendió pero también fue precavido. Comprendía por qué quería darle una oportunidad a Emma, pero tampoco quería verme lastimada otra vez. Acordamos ir despacio y siempre poner las necesidades de nuestros hijos primero. Lo último que queríamos era exponerlos a más dolor y decepción. Más tarde esa noche, mis padres me llamaron de sorpresa. Se habían enterado del divorcio de Emma y querían saber si la había visto. Les conté sobre nuestra conversación y hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, para mi sorpresa, mi padre admitió que habían cometido muchos errores. No era exactamente una disculpa, pero era más conciencia de la que jamás había mostrado. Hablamos un rato y por primera vez en años, sentí que mis padres realmente estaban escuchando. Preguntaron por Ethan y Esther, mostrando verdadero interés en sus vidas y desafíos. Mi madre incluso pidió información para aprender más sobre el autismo, algo que nunca pensé que escucharía de ella. Estos cambios me dan algo de esperanza, pero no soy ingenua. El cambio verdadero toma tiempo y esfuerzo. Les he dejado claro tanto a Emma como a mis padres que si quieren ser parte de nuestras vidas, necesitan aceptar y querer a Ethan y Esther exactamente como son. No puede haber más juicios, ni más intentos de cambiarlos. Esta situación me ha enseñado mucho sobre lo complicadas que son las relaciones familiares, sobre el perdón y sobre la importancia de defender lo que es correcto. No va a ser fácil y seguramente habrá problemas en el camino, pero tengo esperanza de que con el tiempo podamos construir algo mejor, una familia basada en el amor, la aceptación y el entendimiento, en lugar de las apariencias y las expectativas. Actualización 3. Hola a todos, vuelvo con lo que creo será mi última actualización. Ha pasado tiempo desde la última vez y han sucedido tantas cosas que no sé por dónde empezar. Reconectar con mi familia ha sido como una montaña rusa emocional, pero también sorprendentemente gratificante. Siento que estoy reconstruyendo poco a poco los pedazos rotos de nuestro pasado y creando algo más fuerte y resistente. Como estaba planeado, Emma vino a cenar la semana pasada. Estaba muy nerviosa. Jack y yo pasamos días preparando a los niños, explicándoles que la tía Emma vendría de visita, y que las cosas serían diferentes esta vez. No sabíamos cómo reaccionarían, especialmente porque son sensibles a los cambios en la rutina y a las situaciones sociales nuevas. Cuando Emma llegó, nos sorprendió desde el principio. En vez de los regalos caros y ostentosos que ella y nuestros padres habían traído antes, vino con una bolsa llena de juguetes sensoriales para Ethan y materiales de arte para Esther. Era obvio que había investigado, tomándose el tiempo para conocer sus intereses y necesidades específicas. Este simple gesto decía mucho, mostraba que estaba realmente tratando de entender y conectar con mis hijos a su manera. La noche no fue perfecta, ni cerca. Ethan tuvo una pequeña crisis cuando su rutina se alteró por la presión de tener una visita, y Esther estaba tímida al principio y dudaba en interactuar.
Pero lo que me impresionó fue cómo Emma manejó estos desafíos con paciencia y gracia. Durante la crisis de Ethan, no se asustó ni me buscó para pedir ayuda. En cambio, se sentó en el suelo con él, hablándole suavemente y ayudándolo con sus ejercicios de respiración. Era una escena que me llenó el corazón de muchas emociones: alivio, orgullo y esperanza de que tal vez mi hermana realmente estaba tratando de cambiar. Con Esther, Emma no la presionó para que interactuara. Simplemente se sentó callada en la mesa, dibujando con los materiales de arte que había traído, hasta que Esther se sintió cómoda para unirse a ella. Fue un momento pequeño, casi sutil, pero importante. Pude ver destellos de la hermana que conocía antes, amable, comprensiva y llena de amor. Cuando los niños se fueron a dormir, Emma y yo por fin pudimos hablar. Se abrió sobre su matrimonio con Daniel, revelando que su relación había tenido problemas desde el principio. La presión por tener la vida perfecta no le había dejado ver las señales de alarma, y sus problemas para tener hijos solo habían empeorado todo. Era claro que Emma estaba aceptando sus errores y los de Daniel, y estaba decidida a reconstruir su vida de una manera más auténtica. Hablamos hasta tarde en la noche, compartiendo historias y llorando juntas, empezando a sanar la distancia entre nosotras. No fue fácil. Hubo momentos tensos y dolor sin resolver, pero se sintió como un comienzo. Por primera vez en años, vi la posibilidad de que volviéramos a ser hermanas de verdad, no solo de nombre sino en acciones y apoyo. Unos días después, nuestros padres llamaron preguntando si podían visitarnos. Dudé, sin estar segura de si estaba lista para dejarlos volver a nuestras vidas después de todo lo que había pasado. Pero acepté, dejando claros los límites sobre lo que era y no era aceptable cuando estuvieran con los niños. Para mi sorpresa, cuando llegaron, traían libros sobre autismo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos mientras abrazaba a Ethan y Esther, pidiendo perdón por haber estado ausente tanto tiempo. Mi padre estaba más reservado, pero podía ver que estaba haciendo un esfuerzo real por conectar con los niños. Durante su visita, mis padres por fin nos dieron una disculpa sincera. Aceptaron que habían estado equivocados al dejarnos fuera de la boda de Emma y al alejarse por el autismo de los niños. Mi padre, mostrando una vulnerabilidad que nunca le había visto, confesó que había tenido miedo. Miedo de no saber cómo tratar a Ethan y Esther, miedo de lo que la gente pudiera pensar, y miedo de enfrentar sus propias fallas como abuelo. Mi madre dijo lo mismo, reconociendo que su miedo e ignorancia los habían llevado a perderse tanto y a lastimarnos en el proceso. Escuchar estas palabras era algo que había esperado durante mucho tiempo, pero que nunca creí que pasaría. Aunque su disculpa no borraba el dolor de los años pasados, era un primer paso importante hacia la sanación. Podía ver que estaban realmente arrepentidos y querían hacer las paces. Durante la semana siguiente, creamos una nueva rutina. Emma empezó a venir seguido, a veces solo para estar con los niños y otras veces para darnos a Jack y a mí un descanso que necesitábamos mucho. Incluso se anotó en un curso sobre apoyo a personas con autismo, lo que mostraba que realmente quería ser una mejor tía para mis hijos. Nuestros padres, aunque todavía están aprendiendo, también se están esforzando por participar más. Preguntan sobre las terapias y rutinas de los niños, y hasta se ofrecieron a ir a un grupo de apoyo para abuelos de niños con necesidades especiales. Claro que no todo ha sido fácil. Ha habido momentos incómodos, malentendidos y veces en que las viejas heridas vuelven a salir. No espero que volvamos a ser una familia perfecta. Pero lo importante es que todos estamos intentándolo. Nos comunicamos más abiertamente, nos apoyamos y aprendemos de nuestros errores. Es un proceso lento, pero lleno de esperanza cautelosa. El cambio más importante que he notado ha sido en Ethan y Esther. Están floreciendo con el amor y apoyo extra de nuestra familia. Ethan, que antes era precavido con la gente nueva, ahora corre a la puerta cuando Emma visita, ansioso por mostrarle su último juguete sensorial. Esther, que siempre ha sido más reservada, ha empezado a compartir su arte con sus abuelos, brillando de orgullo cuando ellos alaban sus creaciones. Ver cómo construyen estas nuevas conexiones me hace sentir que estamos en el camino correcto. En cuanto a mí, todavía estoy procesando todo. Hay momentos en que me siento muy feliz por tener a mi familia de vuelta, y otros en que me da miedo que todo sea demasiado bueno para ser verdad. Mi terapeuta me ha ayudado mucho a manejar estas emociones complicadas, recordándome que está bien sentir esperanza y precaución al mismo tiempo. Jack, que siempre ha estado a mi lado en todo, me apoya pero también es precavido. Hemos tenido muchas conversaciones por la noche sobre los cambios recientes, y estamos de acuerdo en que aunque el esfuerzo de mi familia es prometedor, tienen que entender que esto no es temporal. Si están dentro, es para siempre. Los niños necesitan constancia. No aceptaremos menos que eso. Mirando atrás,
Al día en que aparecieron en nuestra puerta con regalos, no me arrepiento de cómo reaccioné. Mantenerme firme y defender a mis hijos era necesario, y fue ese momento de sinceridad el que provocó este cambio en nuestra familia. A veces se necesita una verdad dura para romper años de malentendidos y prejuicios, y me siento orgullosa de haberme mantenido firme. A los que me criticaron por mi reacción, quiero decirles esto: proteger a tus hijos y exigir respeto por ellos nunca está mal. Perdonar es importante, pero no debe ser a costa del bienestar de tu familia. El cambio verdadero necesita tiempo, esfuerzo y ganas reales de aprender y crecer. Mientras escribo esta última actualización, me llena la esperanza por el futuro. No somos una familia perfecta, ni cerca, pero estamos aprendiendo, creciendo y queriéndonos de una manera más auténtica que nunca. Ethan y Esther están en el centro de este cambio, recordándonos a todos lo que realmente importa en la vida. Gracias, Reddit, por acompañarme en este camino. Sus consejos y apoyo han significado más de lo que puedo expresar. Si no lo he dicho suficiente, por favor sepan que sus palabras me ayudaron a tomar algunas de las decisiones más difíciles de mi vida.